La jaula de Faraday es un recubrimiento metálico o cualquier recubrimiento metálico bien conectado con la característica de aislar el campo eléctrico, de tal modo que las descargas se producen en el exterior de la jaula y no afectan al interior. Las propiedades de este fenómeno se basan en el conductor de un equilibrio electrostático. Michael Faraday construyó la famosa jaula en 1836 para demostrar la ley de Gauss. Para demostrar el postulado construyó una habitación cubierta con una capa de metal, permitiendo que las descargas de alto voltaje incidieran en la parte exterior de la habitación. En el interior de la habitación se introdujo un electroscopio para mostrar que no había carga eléctrica en el interior. Los conductores permiten el flujo de la corriente o de cargas eléctricas en movimiento. Poseen electrones de valencia que están un poco ligados a los núcleos atómicos. Se denominan electrones libres y se mueven con facilidad a través del material. El funcionamiento de la jaula de Faraday provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor equilibrado sea nulo, anulado el efecto de los campos externos. Esto se debe a que cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo se polariza, de tal manera que queda cargado positivamente en la dirección en la que va el campo electromagnético y cargado negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, este genera un campo electrónico igual en magnitud, pero opuesto en sentido al campo electromagnético. Luego la suma de ambos campos del conductor será igual a cero. El fenómeno de la jaula de Faraday y su implementación física tiene como principal utilidad la protección de dispositivos, equipos electrónicos expuestos a posibles campos electromagnéticos externos que pudieran afectar sustancialmente su funcionamiento. Ejemplo extremos de dichos elementos son los aviones o repetidores de radio y televisión situados a gran altitud expuestos a tormentas. Otras aplicaciones son evitar el ruido molesto y las interferencias entre el teléfono móvil y su altavoz. Muchos dispositivos que empleamos en nuestra vida cotidiana están provistos de una jaula de Faraday, los microondas, escáneres, cables, entre otros. Otros dispositivos sin estar provistos de una jaula de Faraday actúan como tal los sensores, los coches, los aviones, entre otros. Por esta razón se recomienda permanecer en el interior del coche durante una tormenta eléctrica. Su carrocería metálica actúa como una jaula de Faraday. Para demostrar la explicación de Faraday se necesita hacer un pequeño experimento, el cual se elaboró con los siguientes materiales: un pequeño trozo de malla de acero, pegamento o silicón frío o caliente, una barra de metal, el cual va a ser o servir de base, o un pequeño pliego de lata de metal. Se puede comprar también una lata de refresco, el cual podemos recortar y utilizar como placa para la base del experimento. Y por último hacemos uso de una pequeña radio que aún funcione o que tenga una propagación de radio, en la cual se escuche alguna estación de radio y así. Para este experimento el proceso fue que hay que pegar de ambos lados la malla de metal, haciendo como un pequeño cilindro. Después de esto, tener una pequeña altura de 20 o 30 centímetros, el cual debe de entrar perfectamente la radio. Ya terminando el proceso, se necesita poner la malla en forma de cilindro encima de la placa y colocar la radio por dentro de la malla. Para hacer la explicación, entonces hay que encender la radio por fuera de la malla y de la placa, sintonizar una pequeña radio o estación. Después de esto, colocar la radio dentro del cilindro. Veremos al final de esto el efecto Faraday, que es que la interferencia actúa sobre la malla y se corta para que no se sintonice con la radio, efectuando que los pulsos electromagnéticos no entren a la radio y estos reboten en la malla. Ondas de radio. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, las cuales son generadas por campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo.
Ocurre que un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable y viceversa. Ello hace que la onda se propague por el espacio. En nuestro caso, la onda electromagnética llega a la superficie metálica que forma la jaula, y como en su interior el campo eléctrico es cero, la onda que necesita el campo eléctrico variable para propagarse no puede existir, y por lo tanto no puede llegar hasta la antena del aparato receptor, que en este caso es la radio.